Bueno, en el mes de junio, los ingresos por remesas provenientes del exterior, principalmente de Estados Unidos, ascendieron a 5.572 millones de dólares, lo que implicó una expansión anual de 8.3%. En el acumulado, en los primeros 6 meses del año, las remesas sumaron 30.238 millones de dólares, un avance de 9.9% respecto al mismo periodo del 2022. Dice que el peso mexicano cerró ayer su séptimo mes consecutivo con una racha ganadora al convertirse en la moneda con mejor desempeño en los mercados emergentes. Vamos a conversar sobre este tema con Juan Musi, analista financiero. ¿Cómo estás, Juan? Bienvenido, buenas tardes. ¿Qué tal? Qué gusto saludarte. Muy buenas tardes. Pues sí, un hecho, la verdad es que increíble. ¿Quién iba a decir? La verdad es que yo digo que nadie lo vimos, de los analistas y los que estamos incluso en el sector financiero. Yo soy franco. Y el que te diga que sí, que sabía que 8 años después íbamos a tener el mismo tipo de cambio, desde mi punto de vista, miente. Claro. Pero bueno, ahí está. Este es un hecho que la moneda flota, Roberto. Sí. No hay una manipulación ni hay ningún tipo de manejo oscuro para mantener una paridad que pudiera parecer artificial. Es su valor real, que está sujeto a oferta y demanda, lo cual me parece perfecto. Pero sí está en un punto en el que pues no es bueno para muchos sectores de la economía. Fíjate que el tipo de cambio, pues la verdad es que lo más recomendable es buscar o tener un equilibrio en el que muchos de los sectores o la mayoría de los sectores de la economía pues estén más cómodos. ¿A qué me refiero con esto? No estaría bien a que estuviera muy depreciada nuestra moneda, pero tampoco tan apreciada, ¿no? O sea, tener hoy un tipo de cambio por debajo de 17 pesos, pues ahorita tú comentabas la cifra de las remesas, es impresionante, pero esas casas que están acostumbradas a recibir 300 o 400 dólares al mes, antes lo convertían a 20, hoy lo convierten a 16.80, antes eran 6,000 pesos, hoy son 5,200 pesos, ¿no? Entonces, es un claro ejemplo en que no está muy contento por la paridad cambiaria. El sector exportador, esto nos hace más caros, al tener un peso tan fuerte te vuelves caro, y evidentemente hay países que tienen una ventaja competitiva, por ejemplo, para exportar a Estados Unidos, frente a un país que tiene una moneda sumamente fuerte o apreciada. Entonces también los exportadores están padeciendo mucho esto. El sector turístico, también cada derrama de dólares extranjeros que vienen a vacacionar a nuestro país, pues también por cada dólar hoy reciben 17 pesos en lugar de 20. Y por último te diría pues también que las importaciones se pueden empezar a tornar incluso más baratas que lo hecho en el país, también por esta fortaleza del tipo de cambio, ¿no? Entonces, pues mira, somos un país que ha tenido la suerte de tener, yo le llamo esto, de verdad, el privilegio de hacer frontera con la potencia número 1 del mundo, y pues esto evidentemente nos ha traído como consecuencia todo este flujo de remesas que es impresionante, que es 3 veces mayor al promedio que se tenía el sexenio pasado. Se ha duplicado prácticamente la inversión extranjera directa, este fenómeno del nearshoring, que en pocas palabras es empresas norteamericanas o extranjeras que llegan a establecerse en México. De un promedio histórico de 20,000 pasamos a 40,000, de 20,000 pasamos a 60,000 en remesas. Entonces, pues la verdad es que sí está muy fuerte, pero como te digo, pues hay muchos sectores de la economía que esto lo estamos padeciendo, Roberto. Por supuesto. Oye, Juan, sumaría también el tema de las cuentas públicas. Ya Hacienda decía también que estas exportaciones petroleras pues ya han resentido también esta cuestión de la debilidad del dólar y que bueno, pues esto también se visualiza. Y yo diría y conocería, más bien pediría tu opinión, Juan, si algunas de estas inversiones atraídas por el nearshoring, pues quizás lo que pasa no es que se cancelen, pero quizás se van haciendo un poco más lentas las decisiones, porque como tú bien dices, no, 500 o 1,000 millones de dólares no es lo mismo convertirlos a 20 pesos que a 16.80. Y estratégicamente podrían esperarse a que se regrese un poco el tipo de cambio, ¿o no, Juan? Pues mira, yo creo que en el corto plazo no. Yendo al primer punto que tocas, tienes razón. Pemex recibe menos dinero también producto de las ventas de petróleo, porque evidentemente la venta y cotización del barril de la mezcla mexicana es en dólares. Entonces, como bien apuntas tú, también es un sector que lo resiente. Por el otro lado, el gobierno mexicano que ha salido últimamente a rescatar a Pemex, hoy es al revés, antes era Pemex quien rescataba al gobierno y el gobierno rescata a Pemex. En las cuentas públicas, pues también la deuda del gobierno en dólares, esto favorece. Entonces, haciendo sumas y restas, Roberto, quizás terminamos en una especie como de equilibrio,
Pero tienes razón, y luego también esto que comentas del nearshoring, mucho de esto es reinversión, es decir, son empresas que ya están establecidas en México y que deciden dejar el producto de sus utilidades y reinvertirlas en México, no necesariamente son empresas nuevas llegando a México a hacer inversión. Como quiera que sea, es una buena cifra y es una cifra halagadora, es un dato bueno, es una buena noticia. Y algo que sí debo de reconocer que se ha mantenido en esta administración como en las últimas administraciones es pues que los fundamentales y las variables macroeconómicas, las finanzas públicas, la hoja de balance y por ende la calificación de riesgo país de México, pues sigue siendo atractiva y luciendo bien en un mundo en el que pues ya es bien difícil buscar en dónde invertir los recursos. Claro. Mucha gente pensaría, y déjame decirte que aquí sí la respuesta es no, que además el hecho de tener tasas al 11% está trayendo muchos recursos a México. El saldo en inversión financiera, tanto en la Bolsa Mexicana de Valores como en bonos del gobierno federal y CETES, que están pagando incluso más del 11%, es negativo. Ahí se nos va dinero. Ha sido constantemente en este sexenio más bien salida de flujos de bolsa y salida de flujos de inversión de instrumentos de deuda del gobierno federal, pero es tanto lo que entra por los otros conceptos, Roberto, que pues al final esto tampoco pinta. Claro. Juan Musi, analista financiero, ¿y cuál es tu pronóstico para el tipo de cambio? Porque ahora sí se ha vuelto mucho más complicado o complejo, diría yo, también en términos de pronóstico. Te decía yo que no veo un gran movimiento de aquí a fin de año, pero sí creo que estos factores que hemos comentado tú y yo y el hecho de que ya dejen de subir las tasas los bancos centrales, que nos vayamos acomodando en materia de política monetaria, que Banxico llegue al fin del ciclo en 11.25, que la Fed ya no aumente tasas y posiblemente la transición del año, de un año 2024 en donde veremos elecciones en México y veremos elecciones en Estados Unidos, yo sí creo que podríamos tener un tipo de cambio cercano a los 18 pesos por dólar a finales del año. Que como verás, no es un gran movimiento, pero sí por lo menos es un peso con 10 centavos de donde estamos hoy. Por supuesto, y niveles que ya hemos visto y experimentado a lo largo de los últimos meses. Juan Musi, analista financiero, muchas gracias, muy buena tarde. Se nos olvida que lo hemos visto incluso en 25 pesos, sí, Roberto. Exactamente, que no se nos olvide. Gracias, Juan, muy buena tarde. No se nos olvide. Igualmente, un placer, muy buena tarde.